La siguiente prédica es de Germán Mendoza, autor del libro Sombras Cambiantes y pastor de la iglesia Promesa Internacional. Vámonos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. El título o la lema de esta mañana es herencia o legado. Quiero que mire a su vecino y dile: herencia o legado. Amén. Filipenses 4:4 dice así: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Amén. Se pueden sentar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en esta mañana en tu iglesia. La herencia o legado. Sabemos que el legado es lo más importante para una familia, para una generación. Y eso, Señor, es lo que necesitamos de aprender de ti acerca de la herencia del Señor, Señor, y del legado del Señor. Porque el legado es poderoso, la herencia es importante, pero el legado es lo que transforma corazones. Y el legado, Señor, es lo que queremos depositar en nuestros hijos y en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aunque el tema, ¿sabe? Yo cuando estaba en Perú y estaba pensando sobre este tema, y es importante de entender que la herencia sí es importante de tener y traspasar a nuestros hijos. Pero el legado es algo que es trascendente. Es decir, el legado es algo que no para esta generación, sino para las demás generaciones. Porque el legado en el Señor es eterno. El legado no es algo simplemente que usted le dice a una persona. El legado perdura. El legado es poderoso, porque son enseñanzas bíblicas que vienen del Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Amén. Aunque el tema del legado no es nada nuevo, lo sabemos, porque las Escrituras ya contienen este tema. Nosotros nos hemos comenzado a familiarizarnos acerca de este tema, con el término de que muchas personas han hablado acerca de herencia y legado. Quizás porque a veces pensamos que los errores que vemos en la Biblia, de los ejemplos que Dios nos habla, no se pueden volver es decir, no se pueden volver a cometer o repetir. Esa es la palabra. No se puede repetir de nuevo, porque los ejemplos están escritos. Los ejemplos son para nosotros de estudiarla, de entender de qué pasó con estos personajes bíblicos, y así podemos entonces nosotros aplicarlas. Amén. Una cosa es cierta: lo que somos como personas es el resultado de quienes nos forman y la influencia que nos dan sobre nuestras vidas. Usted se recuerda cuando era niño y su papá y su mamá decía: mira cómo nosotros hacemos las cosas. Sus padres lo querían formar y darle carácter, darle dirección, y así usted pueden crecer con la cultura de lo que están depositando en ustedes, crecer con la importancia de la familia. Nos forman, ¿verdad? Nos forman. Entonces la familia, amigos, hermanos, líderes, pastores, profesionales, etcétera, ellos nos forman una sociedad. Y por eso que cuando una sociedad no están aplicando la palabra de Dios, hay desastre, hay un sinnúmero de pecado, no hay importancia en el prójimo. Entonces ninguno de nosotros somos tan auténtico. Le voy a decir algo, no se ofende. Ninguno de nosotros somos tan auténticos o originales. Todos
todos somos ¿qué? El resultado de aquellos que influyeron a quienes nos impactaron, sea bueno o sea malo. Las costumbres, a quien nos formaron. Hay muchos padres que estaban ausentes de su casa. No había un papá en casa, ¿verdad? Entonces ese niño fue creciendo y creciendo sin un padre. O quizá el niño fue creciendo con sus abuelos porque sus padres no están presentes. Entonces ellos recibieron otra costumbre, quizás no hubo una atención hacia ellos. La Biblia es el manual que nos ayuda a ¿qué? Que nos forma, nos ayuda a formarnos como somos nosotros los cristianos, dándonos ejemplos de hombres piadosos cuyos testimonios están escritos para que nosotros podamos ¿qué? imitar su fe. Eso es lo que queremos hacer cuando vemos y leemos la Biblia. Queremos imitar la fe de los demás, los ejemplos que Dios ha demostrado a través de la Santa Escritura. Amén. Esa fe de seguir sus ejemplos. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo escribe una carta dirigida a una iglesia a la que Pablo amó profundamente. Vemos que aquí Pablo no le escribe como apóstol, sino más bien como una relación paternal. Aquí le habla de una relación como un padre hacia un hijo, dándole ejemplo a sus hijos. Amén. Como nosotros, los padres, queremos darle los ejemplos a nuestros hijos. Filipenses es conocida como la epístola del gozo, y también, ¿sabe qué? Del gozo, dice la palabra de Dios, que encontramos a Pablo hablándole con respecto a la motivación a la iglesia. De ese gozo, dice él, que tengan el gozo del Señor. Que tengan el gozo del Señor. Vemos aquí Filipenses 4:4, lo que hemos leído. Estén siempre llenos de ¿qué? De alegría en el Señor. Les repito, alégrense. Esta es la clave, alégrense. Lo increíble de esto es que estas palabras están siendo escritas por un hombre que al momento se encontraba en la cárcel. ¿Cómo uno se va a sentir alegre estando en una situación carcelaria? Y él estaba en esta situación sufriendo los tratos de un prisionero. Pero sin embargo, Pablo está animando y fortaleciendo a la iglesia de Dios, no mirando su circunstancia, pero mirando a sus hijos espirituales. Aunque la cárcel podía afectar el cuerpo físico de Pablo, su alma y su corazón se mantenían seguras, hermanos, que Jesús vivía en él. Las múltiples experiencias con Cristo que también formaban a Pablo, él estaba ahí, él entendía esto. Un carácter, la convicción que Pablo tenía en Cristo jamás lo hará a renunciar su fe y su amor por el Señor. Esos principios y valores que usted deposita a sus hijos, usted no quiere que ellos vayan a cambiar los preceptos, ¿verdad? El depósito de la fe que Dios le ha dado a ustedes, que ellos llegan ya a una edad y se olviden de la Escritura. No, queremos formarlos a ellos. Y cuando uno se detiene a ver la vida, el ejemplo, la conducta de estos apóstoles de Cristo, uno llega a decir: qué lejos estoy yo de parecerme a ellos. Ustedes se sienten así muchas veces. Ustedes leen la Biblia y dicen: Pablo estaba preso, un sinnúmero de cosas pasó al apóstol Pablo, y usted dice: pero yo estoy lejos de tener un carácter así. Estoy lejos de ser como Pablo. Pero hermanos,
parece que cada uno de los apóstoles, especialmente Pablo, se ganó el cielo por derecho propio. Cuando uno va leyendo dice, oh, wow, sí, lo hizo. Sin embargo, cuando escapamos más profundamente en las escrituras, nos damos cuenta, hermanos, que sus luchas no fueron menores. Usted ve mucha gente cuando logran una profesión y llegan a ser profesionales o llegan a tener dinero, quizá en nuestros países, que cuando llegan, muchas de las personas ahí lo que miran, los Estados Unidos, ahí que está la riqueza, pero no saben lo que hubo en el trasfondo de esa persona, el sacrificio, el trabajo, el labor, las noches que es cuando se quedaba despierto estudiando para lograr hacer un profesional o trabajando un trabajo de construcción. Lo que miran es, yo quiero ser así, yo quiero tener lo que él tiene, esto es fácil. No es fácil. Pablo, ese carácter que Dios estaba formando a Pablo duró tiempo, porque ustedes bien saben la historia de Pablo. Pablo no era cristiano antes. Entonces, hermanos, aquí vemos que esto es importante de reconocer, que nos damos cuenta que sus luchas no fueron menores, que las pruebas terrenales que enfrentaron probablemente superan nuestras pruebas. Quizás la prueba de Pablo superan nuestras pruebas que vamos a enfrentar hoy en día. Quizás hay muchos que están sufriendo en muchos países, le están persiguiendo por su fe, por su posición de ciertas cosas de Dios, y lo están persiguiendo. Aún así, Pablo ve que está vulnerable, está en una situación que dice, y vemos en Filipenses 3:13. Vámonos ahí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿De qué habla Pablo aquí? Piensa en esto. ¿De qué habla Pablo aquí? ¿Alcanzar qué? Alcanzar a Cristo, a ganar a Cristo. A pesar de todo lo que soy y de todo lo que ha hecho, él dice en versículo 12, no quiero decir que yo haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. En otra palabra, él está diciendo que yo pongo todo delante de Jesús, porque Él es que me da la fortaleza. No podemos, hermanos, mirar el pasado, mirar las situaciones que han pasado en nuestras vidas. Tenemos que pensar en el presente y en el futuro. ¿Ok? Muy importante. Aquí Pablo no se refiere a sus logros terrenales. Él no está hablando de lo que ha tenido. No está hablando de eso. Pero de ellos él dice en versículo 8, en Filipenses capítulo 3, son para mí, ¿qué dice la palabra de Dios? Basura. Los logros para él de tener posesiones, de tener, no estoy hablando que no es malo tener cosas, pero para él de obtener un conocimiento, una relación con Jesús, es más importante que los logros terrenales, porque él entendía que su vida espiritual, su vida con el Señor es eterna. Amén. Dice así, son para mí basura. Y luego nos hable de un gran desafío que tiene de vivir y de alcanzar a Cristo. Él sabía que su vida espiritual en Cristo es lo que tiene valor, el legado en el Señor. Amén. De vivir una vida de ejemplo para llegar un día a alcanzar a ese lugar y estar con Cristo. Eso es nuestra esperanza. Al fin, al cabo, nuestra esperanza
es de estar en la presencia de Dios. Aquí vemos que Pablo toma una decisión de vivir marcando la diferencia entre sus logros y entre qué, de manera de vivir. Y él tomó qué, de una manera de vivir. Los logros para él decía, no, yo lo alcancé a través de Dios, pero es la forma de cómo debemos de vivir, marcando vidas. Y por eso que estamos aquí los domingos, de exaltar el nombre de Dios, de marcar vidas, de llevar el evangelio de Jesucristo a los demás. Hoy, dos términos que me resultan interesantes, y aunque se parecen y a veces son mirados como sinónimos, ¿verdad? En verdad no lo son. Estos términos son el legado y la herencia. Dile a tu vecino, a tu vecina, el legado y la herencia. Parecen sinónimos, ¿verdad? Parecen sinónimos. La herencia, hermanos, tiene que ver con dinero. Escuchen, la herencia tiene que ver con dinero o bienes materiales. ¿Ok? De nuevo, la herencia tiene que ver con bienes o posesiones. La herencia. Y el legado es la vida, es la obra, es aquello para lo cual uno dedica su existencia para la presente, futura generación, y eso marca vidas. Amén. Gloria a Dios. El legado une la herencia. Aquí está. El legado une la herencia. No dije que la herencia no vale. La herencia es importante. Pero el legado une la herencia. Yo le voy a contar una historia. No voy a dar todos los detalles, pero yo pasé un caso así en mi familia. Mis padres nos dejaron una herencia y hubo un hermano que no quería salir de un lugar, ¿ok? Y yo quería salir de esa propiedad porque eso fue el deseo de mis padres. Y en otra palabra, nosotros como hermanos teníamos que dar un dinero para decirle al otro hermano, ya se puede ir. Él puso demanda a nosotros. Entonces la herencia divide familias. Si no hay un legado, si no hay fe, divide una familia. Y muchas familias se convierten en que enemigos por una herencia. Hay hermanos que no se hablan por siglos. No quieren saber de su primo, de su hermano, porque dicen, me robaste mi herencia, me quitaste los míos. Y no hablan, están divididos. Y sabemos que la herencia, hermanos, separan. Pero si hay un legado, el legado une la herencia. Pero ese legado que tiene que ver con un ejemplo, hermanos, de lo que uno fue y de lo que uno hizo. El legado. El legado tiene que ver con lo que fuimos capaces de transmitir. Porque una herencia se pasa. Una propiedad, usted muere, usted se va con el Señor, deja unas propiedades, deja unos anillos, deja unas prendas, deja ciertos artículos. Y los demás familiares los reciben. Dice, qué bueno, me puede ayudar económicamente, ¿verdad? Que eso es importante. Pero el legado tiene que ver con lo que fuimos capaces de transmitir. Cómo nuestros padres han marcado nuestras vidas. ¿Qué han hecho? Puede ser un pastor, puede ser un hermano, tu papá, tu mamá, un primo, un tío. ¿Cómo marcaron sus vidas? Ahí que está. ¿Qué dejaron depositado en ti? ¿Dejaron buenas virtudes? ¿Dejaron buenas esperanzas? ¿O fue un maltrato? El maltrato no es legado, porque no produce algo bueno. La herencia
es la posesión, que te siente alegre en el momento, pero cuando pasa el tiempo y ya no tiene esa posesión, uno vuelve a ser amargado, triste, sin dinero y pensando en la herencia otra vez. ¿Qué hice mal? Malgasté el dinero, ¿verdad? Pero el legado marca vidas. Amén. Tiene que ver con la forma que vivimos y en la forma que nos enfocamos. Las formas que vivimos y en las cosas que nos enfocamos. ¿Cuál fue nuestra filosofía de vida? Nuestros valores, nuestros principios, nuestra siembra, porque en verdad eso es lo único que deberíamos, hermanos, dejar a la hora de nuestra partida. Porque así van a decir: mi mamá, mi papá fueron excelentes. Ellos se levantaban por la mañana, se amaban, decían: te amo, mi amor, yo te amo también. Preparaban su cafecito por la mañana, le daban el desayuno a sus hijos, hablaban de Dios. De noche abrían los salmos y compartían con ellos. Eso es lo que van a recordar. No tanto: mamá y papá me dejó una herencia, aquí tengo una propiedad muy chévere, sí, vivo bien. Es lo que marca vida, lo que marca vidas. Eso es lo que ustedes van a pensar, hermano. No van a pensar, porque yo siempre digo que cuando uno ya despega de este país, se va con el Señor, usted no puede llevar el oro y la plata contigo y enterrarlo. ¿Ok? Entonces hay personas que se preocupan por dejar una buena herencia a sus hijos. Ellos trabajan. No, pero mi esposa siempre me dice, hace muchos años atrás me decía: yo no sé, pero yo prefiero tener la herencia en carne propia, viva, porque así están demostrando que estoy en necesidad ahora. Y mamá y papá me están diciendo: toma, mi hijo, yo sé que están en necesidad, vaya y resuelve sus problemas. No cuando ya parten, porque ya partieron. Yo quiero disfrutar con mis padres, para que vean que lo que ellos me han dado a mí, ven que yo estoy feliz, estoy gozoso, estoy contento, alegre, ¿verdad? Eso es lo que me dice el diácono Mario. Yes, ¿verdad? Entonces hay personas que se preocupan por dejar una buena herencia a sus hijos: una casa, un auto, un terreno, una propiedad, dinero en el banco, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿y el legado? ¿Usted ha escuchado eso? Que tu padre dice: mi hijo o mi hija, yo te quiero dejar un legado. ¿Qué va a pensar su hijo? Papi o mami, ¿un legado? ¿Qué significa eso? Yo quiero dinero, quiero plata. Y el legado es lo más importante. Fíjate, un testamento, que digan el testamento y colocan un legado, y a través de ese legado hablan de los principios, los valores, la familia, el amor de Dios, cómo Dios te ama, qué pueden ustedes hacer en la palabra del Señor, que van a ser exitosos. Si usted lee eso, es algo, un manual para vida eterna. No es como una herencia que puede durar un mes, 2 años, 5 años o 10 años. Pero ya cuando se acaba esa plata, ¿de qué se queda? El legado marca vidas. Amén. Y entonces, hermano, ¿estarán nuestros hijos firmes en la palabra de Dios? Aquí está. Van a estar firmes. Piensa en eso. Usted se levanta por la mañana y dice: ay, pero yo quiero que mi hijo, mi hija, que estén bien en la palabra de Dios. Eso es lo más importante, porque la salud obviamente es importante, pero la palabra de Dios. Y hay que preocuparse por ellos. Dios, cuando tengan que enfrentar este mundo sin nosotros, piensen esto: que sus hijos no conocen de Dios y usted parte con el Señor y no tienen un conocimiento bíblico. ¿Cómo van a confrontar la vida? ¿Cómo van a confrontar la sociedad que vivimos? Va a ser tan difícil para ellos. ¿O sería que huyeran lejos de Cristo porque nuestro ejemplo no fue consistente en la fe? Que estamos demostrando una fe de un día somos cristianos, pasa una semana, llegan los problemas, no somos cristianos. No, queremos dejar un ejemplo. ¿Sabe que los niños
Y esto es increíble, los niños y los jóvenes reconocen cuando una persona es verdadera, que no es falsa. Cuando una persona quiere fingir y quiere ser falso con los niños, el niño como que no lo resiste, no quiere estar con esa persona. Pero cuando el niño se siente agradecido, siente el amor que está brindando esa persona, lo abraza, quiere jugar con él o con ella, quiere compartir tiempo con ellos, ¿cierto, verdad? Así es. Entonces tenemos que mantenernos con una consistencia, como dice la palabra de Dios, en la fe de Jesucristo. No podemos estar, hermano, frío, no podemos estar, es decir, tibio. Tenemos que estar caliente para el Señor. Amén. Gracias por escuchar la prédica de hoy. Si deseas más información sobre la Iglesia Promesa, visita nuestra página de web iglesiapromesa.org.